Mi nombre es Juan Manuel Grisales. En este video presentaremos las temáticas que abordan la espirometría, tales como qué es, para qué sirve, qué componentes tiene, cómo se usa, un recuento histórico y algunos datos importantes a tener en cuenta. Muy buenos días, soy Felipe Ariza de la carrera de Ingeniería Biomédica. Mi nombre es Juan David Martínez y soy de la carrera Ingeniería Biomédica. Hola, mi nombre es Óscar Arcos y pertenezco a Ingeniería Biomédica. Buenas, mi nombre es Alfredo de la Cruz y soy estudiante de Ingeniería Biomédica. ¿Qué es la espirometría? La espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. Se mide la velocidad del flujo del aire y volumen del aire. Entre los espirómetros existentes están los que miden directamente el desplazamiento de volumen y por otro lado se encuentran los que obtienen el volumen a partir de una señal de flujo integrado obtenido por un neumotacógrafo, alambre caliente o turbina. El espirómetro tradicional ha sido un aparato que utiliza agua salada usada para obtener los estándares normales para la función ventilatoria. La gran mayoría de las veces el uso de este aparato puede llegar a ser muy molesto. Cuando se riega el agua al moverlo necesita forzosamente mantener un nivel de agua apropiado para su correcto funcionamiento. Los espirómetros que no utilizan agua, como el de fuelle, son menos costosos. Sin embargo, son menos exactos, pero tienen la ventaja de que son portátiles. Con el rápido desarrollo que se ha venido dando en la ingeniería biomédica, se han ido desarrollando espirómetros electrónicos, las cuales ofrecen una mayor rapidez en la lectura, capacidad de memoria, exhibición digital y lecturas ayudadas por computador, con su respectivo software que permiten hacer análisis estadístico y un verdadero seguimiento en los pacientes. La espirometría se solicita en los siguientes casos: diagnóstico de pacientes con síntomas respiratorios, valoración del riesgo preoperatorio principalmente de pacientes que refieren síntomas respiratorios, valoración de la respuesta farmacológica a determinados fármacos o evaluación de ciertas enfermedades que presentan afectación pulmonar. Historia. El primer intento de la medición de volúmenes pulmonares se remonta al periodo 129 a 200 después de Cristo, cuando Galeno, médico y filósofo griego, inició experimentos en la ventilación volumétrica en humanos. Su experimento hacía que un niño respirara dentro y fuera de una vejiga, descubriendo que el volumen que entraba con cada respiración no variaba. Nada más se supo de este experimento. Más tarde, en 1681, Giovanni Alfonso Borelli trató de medir el volumen de aire inspirado en una respiración, aspirando una columna de agua en un tubo cilíndrico y midiendo el volumen de aire desplazado por el agua. En su experimento, Borelli se tapó la nariz para evitar que el aire entrara o saliera de sus pulmones, afectando la precisión de los resultados. Esta técnica actualmente es muy importante para conseguir los parámetros de los volúmenes pulmonares correctos. El intento por determinar los volúmenes pulmonares fue iniciado por Davy a principios del siglo XIX, con la medición residual usando una técnica de dilución del gas de hidrógeno. Sin embargo, el origen práctico proviene de los trabajos de John Hutchinson en 1844, quien no solamente hizo el diseño del primer espirómetro, sino que también fue el primero en utilizar el término de capacidad vital expiratoria y desarrolló los estándares normales basándose en las mediciones hechas a 200 personas aproximadamente. Ahora les voy a hablar sobre los componentes. El espirómetro es un pequeño aparato que calcula el volumen de aire expirado durante una respiración o inspiración forzada. Generalmente los médicos lo utilizan para evaluar la capacidad pulmonar de los pacientes. Su objetivo es detectar cualquier anomalía respiratoria que pueda ser asociada a un problema de asma, problema de los bronquios o incluso debido al tabaco. En cada espirómetro podemos ver que tiene sus tapones acá en la nariz. Esto nos ayuda a que todo el aire salga más por la boca y no por la nariz. Normalmente un espirómetro
está conformado por 6 partes, las cuales vienen siendo el tapón que va en la nariz, la boquilla, el indicador técnico para respirar, el barril, el pistón y un indicador ajustable. El tapón que se coloca en la nariz se utiliza para evitar que al momento de hacer una exhalación el aire salga por la nariz, y obviamente eso haría que haya errores al momento de mostrar resultados. Por esto se coloca el tapón en la nariz. La boquilla en el espirómetro está contorneada para sentarse cómodamente en el interior de los labios y enfrente de los dientes. El respirador coach o indicador técnico para respirar es una pequeña perla de plástico que se coloca dentro de una cámara al vacío. El indicador ajustable es una pequeña flecha de plástico que se pone en la diapositiva en el exterior del barril. Ahora bien, el barril es la cámara principal del espirómetro. Y por último, el pistón es un gran peso plano que se eleva en el barril. Pero esto que les acabo de comentar es sobre un espirómetro, pero manual. También existen espirómetros digitales y los componentes son parecidos, pero también hay algunas cosas diferentes, como lo viene siendo el sensor USB, el espirómetro Spiro Perfect montado, que se utiliza para mandar los resultados a una pantalla. Aquí está el traductor de flujo desechable, el tubo de presión, lo que antes les mencioné, el sensor USB, el espirómetro Spiro Perfect montado, el clip nasal y una jeringa de calibración de 3 litros. ¿Cómo se realiza el procedimiento? Lo primero es explicarle al paciente el modo de uso de los implementos del espirómetro, es decir, la boquilla y el clip nasal. Se debe permanecer con la boquilla bien sellada entre los labios durante todo el tiempo en el que se realice la prueba. A continuación se debe realizar una inspiración normal. Luego exhalar suavemente hasta vaciar los pulmones totalmente. Cuando exhale todo el aire de los pulmones, tome un descanso y vuelva a repetir el proceso. Tome una gran inspiración bien profunda. Luego, se debe exhalar con mucha fuerza hasta que el médico indique que pare, que son más o menos en 6 segundos. Cuando se indique que pare, se debe sacar la boquilla y descansar. Estos pasos se repetirán al menos 3 veces. Este gráfico es el resultado de la prueba de espirometría. En él podemos evidenciar varias ondas y cada una de ellas nos indica un volumen o capacidad pulmonar del paciente. Analizando esta gráfica podemos determinar el estado de sus pulmones. El primero es el volumen corriente. Lo podemos ver en la gráfica de color morado y corresponde al aire que se utiliza en cada respiración, es decir, al volumen del aire que usamos en las respiraciones comunes y corrientes que hacemos día a día. El segundo es el volumen de reserva inspiratoria. En la gráfica lo podemos encontrar de color rojo y corresponde al máximo volumen inspirado a partir del volumen corriente, es decir, después de una inspiración normal que realizamos, podemos hacer una inspiración aún más prolongada y esta es la que se va a medir en el volumen de reserva inspiratoria. El siguiente es el volumen de reserva expiratoria. Lo encontramos aquí abajo de color azul y corresponde al máximo volumen expiratorio a partir del volumen corriente. De la misma manera en que se hizo el volumen de reserva inspiratoria, es decir, después del volumen corriente, realizamos también el volumen de reserva expiratoria, es decir, el paciente debe realizar la máxima expiración posible después de realizar su expiración común y corriente. Después encontramos el volumen residual. Este es el volumen de aire que queda tras una expiración máxima. Para determinarlo no se puede hacer con una espirometría, por eso en el gráfico no lo encontramos, sino que habría que utilizar una técnica de dilución de gases o
una también conocida como plestimografía corporal. La siguiente es la capacidad inspiratoria. La encontramos de este lado. Es la suma del volumen corriente y del volumen de reserva inspiratoria. Está aquí como de color amarillo. Y es el volumen que puede ser inspirado después de una expiración normal. Es decir, desde capacidad residual funcional. Siguiente a esta, tenemos la capacidad residual funcional, ubicada de este lado, que sería la suma del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Lo encontramos de un color naranja y es el volumen del aire presente en los pulmones a final de la expiración. El siguiente es la capacidad vital. Lo podemos encontrar aquí de color verde. Sería la suma del volumen de reserva inspiratoria, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Y este es el volumen total que movilizan los pulmones. Aquí encontramos la capacidad pulmonar total, ubicada de este lado de color azul, y es la suma de la capacidad vital y el volumen residual. Ahora vamos a mostrar un video de la EPOC, en donde nos muestra un caso clínico de un paciente con EPOC y sus medidas para mejorar la salud. Buenos días, Pedro. Buenos días, doctor. Veamos, tiene usted 48 años, según la ficha que tengo, y le he visitado hace 3 meses por un cuadro catarral. Dígame, ¿cuál es el motivo de su visita? Vengo porque tengo mucha tos y me cuesta respirar. Respecto a la tos, cuénteme desde cuándo la tiene y si nota que saca usted mucha mucosidad o más bien es una tos seca, sin expectorar. La tos hace bastante que la tengo, pero ahora ha ido a más. Y la verdad es que no tengo mucosidad. Siempre que me levanto por las mañanas me pongo a toser. ¿Diría usted que esta tos la tiene desde hace más de 3 meses? Sí, desde hace más de 3 meses que toso todas las mañanas. ¿Ha tenido usted fiebre o escalofríos? No, doctor. ¿Y esta dificultad para respirar, cuándo le ocurre? Bueno, pues noto esa dificultad cuando subo escaleras, por ejemplo. Y eso ha ido agravándose con el tiempo y cada vez puedo hacer menos esfuerzo. Dígame, ¿es usted fumador? Pues sí, no hay manera de dejarlo. Fumo más de un paquete de cigarrillos al día. Bueno, vamos a auscultarle el pecho a ver cómo están sus pulmones. Levántese y súbase la camisa por fuera, por favor. Coja aire. Bien, dese la vuelta, por favor. Otra vez. Siéntese. Tiene usted algunas sibilancias. Está usted muy cargado. ¿Qué es eso, doctor? Son debidas a que el aire le cuesta pasar por los bronquios porque están algo obstruidos. Tendremos que hacer una espirometría. Está usted por debajo del 80% de la media, por lo que tiene una obstrucción al paso del aire de cierta magnitud. Vaya, ¿y esto qué quiere decir? ¿Es grave? De momento la afectación no es grave, pero obliga a tomar medidas en cuanto a sus hábitos de vida, como dejar de fumar, para evitar que este problema vaya más y se convierta en algo de bastante gravedad. Pero bueno, todavía no hay que preocuparse. Ahora, como podemos ver, esta es la capacidad vital de una persona normal. Pero con alguien con SPOC, su capacidad vital se ve muy reducida. Esto pasa cuando hay una obstrucción en nuestras vías respiratorias. También puede ser en la parte de los bronquios. Como podemos ver, esta es una vía respiratoria normal y esta ya es alguien con una vía respiratoria obstruida.